Creo que ya, listo, ya empezó a grabar. Bueno, en cuanto a la relevancia, me gustó traerles esta parte que hace parte del boletín epidemiológico semanal, que va del 17 al 23 de enero de este año. Y entonces nos muestra que tanto los virus como los parásitos, no tanto los hongos, pero sí los virus y parásitos, pues hacen parte, digamos, de la epidemiología del país. Su incidencia es relativamente alta. Digamos que en dengue se encuentran 780 casos en una semana epidemiológica, que no es nada despreciable. Y pues también está en 33 departamentos, todos ellos pues y municipios donde haya menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar. También encontramos brotes particulares, por ejemplo, en comunidades indígenas de varicela. Evidentemente, lo que todos sabemos sobre el COVID, los casos activos y, pues, obviamente, la ocupación de las UCIs. Y en cuanto a malaria, que se notifican 1.500 casos en una semana, y pues que hace parte de las enfermedades producidas por parásitos, donde hay focos en unos sitios muy particulares en el país, por ejemplo en Chocó, Cauca y Nariño. Bueno, en cuanto a los virus, me gustaría empezar diciendo que, o sea, no solamente son los virus, también están los prionios y también están los viroides. Entonces, los prionios, pues, en teoría pues, ocurren tanto en forma normal, es decir, son proteínas inocuas halladas en el cuerpo, pero también de forma infecciosa, en la que ocasionan la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en esta encontramos la enfermedad de las vacas locas o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y pues aunque no, su incidencia no es muy alta, pues sí debemos conocerlos. Los viroides, que son cadenas sencillas de RNA, y está la hepatitis D, pero hacen parte de otro virus, es decir, para estar infectado de hepatitis D, pues tenemos que tener una infección previa de hepatitis B. Y por último, los virus, que bien pueden ser de cadena doble o de cadena sencilla, y pues tenemos el ejemplo actual, que son los coronavirus. Bueno, la estructura viral, entonces encontramos que puede ser una cadena doble o una cadena sencilla, más unas proteínas estructurales, y eso en últimas constituye la nucleocápside y es un virus desnudo. ¿Qué pasa si a ese virus desnudo uno le pone unas glicoproteínas del huésped? Pues eso se convertirá en un virus envuelto. Entonces, estos virus envueltos en particular, pues son infecciosos, son muchos más infecciosos que los virus desnudos. Y en las formas que encontramos, pues en los virus desnudos encontramos icosaédricos y helicoidales. Ya en cuanto a la clasificación, pues los encontramos como DNA envueltos, no envueltos, y RNA envueltos y no envueltos. Y en últimas, esto se convierte en una clasificación grande que se llama la clasificación de Baltimore, que los clasifica en DNA, si como transcriben es positivo o negativo, y pues los virus, los retrovirus, los que hacen transcripción reversa. Pero para acordarse de manera fácil de ellos y poder tener una idea, digamos, más apropiada, uno los puede agrupar los ARN, que en general hacen referencia a una estructura, una función o un síntoma. La estructura, por ejemplo, del coronavirus o el rhabdovirus, por ejemplo, del virus de la rabia. Y en ADN, que tenemos, se agrupan más respecto al órgano, el daño y la lesión. Entonces tenemos los papilomavirus, por ejemplo, por ejemplo, en cáncer de cuello, los herpes virus, que creo que son conocidos para todos, y pues los hepatnavirus, que son los virus de la hepatitis. Ya en cuanto a la replicación viral, en realidad todos los virus se replican muy parecidos, excepto los virus, los herpes virus, que tienen una replicación un poco distinta. Tienen un proceso de adhesión, otro de penetración, desenvoltura, una síntesis de molecular, bien sea ADN o ARN, una modificación posttraduccional, un ensamblaje y una liberación. Y esa liberación en particular puede ser o lisis o budding, ellos lo llaman budding, no sé cómo sea la traducción al español, pero en particular pues no rompen la célula para salir. Y estos virus, volviendo a la replicación viral y al proceso de adición, pues tienen unos receptores, y estos receptores bien pueden ser
el CD4 para VIH, el CD21 para el Epstein-Barr, el receptor de acetilcolina en el virus de la rabia, o bien, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina para el SARS-CoV-2. En cuanto a la farmacoterapia, pues esa farmacoterapia va dirigida precisamente a este proceso de replicación del virus. Por ejemplo, no permite la desenvoltura la amantadina y se usa en influenza. Entonces, pues es una alternativa en virus respiratorios. Y hay otra que hace parte de, digamos, de los intentos de encontrarle un tratamiento al coronavirus, al COVID-19, que es el oseltamivir o Tamiflu, que lo que hace es impedir pues esa liberación del virus como tal, porque es un inhibidor de la neuraminidasa. Ya en cuanto a la transmisión, pues en los virus esto es importante. Hay una transmisión que es específicamente de humano a humano y hay otra transmisión que es a partir de la zoonosis. En los virus respiratorios, influenza, sarampión o rinovirus, pues bien con pues, la saliva, las secreciones respiratorias, los secarios orales con los enterovirus y los rotavirus, el contacto sexual para herpes simple 2, papilomaviruses, VIH, bien sea no necesariamente penetración, sino únicamente roce, por ejemplo, para el papilomavirus, los que son transmitidos en sangre como VIH, hepatitis B, hepatitis C, vertical de la madre al feto, hepatitis B, VIH, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, los enterovirus y estos donde hay una transmisión de humano al mosquito y de nuevo al humano, que pues es particular en dengue. En estos vertebrado, incluyendo humanos, en estos están la fiebre de Mayaro o encefalitis equina, donde el mosquito, pues, no sé, pica por ejemplo, al caballo en la encefalitis equina y después de eso lo transmite al humano, pero entre humano y humano no lo pueden transmitir pues, entre ellos. Y un reservorio vertebrado, como bien puede ser, por ejemplo, la mordida de un animal en rabia o el contacto con lesiones en la viruela bovina. Ya en cuanto a los patrones de infección, pues uno de ellos es una infección aguda, uno de ellos pues tiene infección aguda con una complicación rara que se da en el tiempo, como puede ser la panencefalitis esclerosante subaguda que se da en sarampión, una infección que es latente y pues como varicela zoster, y una infección crónica como la hepatitis B, y esto depende puntualmente de cómo se liberen los virus. Entonces, los virus desnudos pues lisan las células de los huéspedes, por tanto no hay infección persistente. Pero los virus envueltos se liberan en el tiempo. Entonces, el proceso de budding como tal pues produce una senescencia celular, pero también produce que una pequeña cantidad de virus en el tiempo generen una infección crónica como bien es la hepatitis. También es importante tener en cuenta que tenemos grupos, o sea, grupos de edad para los que es más frecuente una u otra infección. Por ejemplo, ellos llaman acá en senior citizens, ahora no puedo hablar, el zóster, pero también, por ejemplo, los respiratorios, el virus respiratorio sincitial o la parainfluenza, pues alrededor de toda la vida. Entonces, esta tabla creo que es importante y sobre todo acá en los niños que hablan de todas las, digamos, de por ejemplo, todas las que causan eruptivas, las eruptivas. Entonces, hablan de parvovirus B19, sarampión, parotiditis, hepatitis A, varicela. Bueno, ya en cuanto al diagnóstico, pues este diagnóstico puede ser o inmunológico o serológico. Entonces, yo lo que quiero acá detectar bien puede ser, por ejemplo, los anticuerpos y quiero hacer una reacción antígeno-anticuerpo que me permita realmente identificar si hubo contacto o si hay infección. Y para eso yo puedo hacer un test rápido, puedo hacer una ELISA, que es pues un ensayo ligado a enzimas, o una inmunofluorescencia. Entonces la unión de antígeno-anticuerpo, pues digamos que va a generar luz. Si hay unión de un antígeno-anticuerpo en la inmunofluorescencia, alumbra. La verdad es que la diferencia grande entre la ELISA y la inmunofluorescencia es que la ELISA es más en sangre, la inmunofluorescencia más en tejidos, pero independientemente de eso, ambas se pueden hacer en los dos. Y ya en el diagnóstico molecular, pues uno puede hacer una reacción en cadena de la polimerasa. Por ejemplo, la PCR sola es para virus ADN y la RT-PCR para RNA.
Entonces, este es el ejemplo perfecto de las pruebas virológicas y serológicas. Acá se me olvidó nombrar la inmunocromatografía, que también hace parte del diagnóstico inmunológico, y lo que quiero es detectar una proteína del virus, por ejemplo, la proteína S, y esa proteína S se va a unir a lo que sea que yo quiera unirla, y si hay unión, eso me va a reportar como una prueba positiva, que es uno de los diagnósticos virológicos que ellos hacen acá. Entonces yo tengo una muestra de tracto respiratorio, en esta muestra yo le hago o una PCR, o sea, secuencio la cadena del virus, o bien hago este test rápido de antígenos donde hago inmunocromatografía, entonces uno una proteína del virus, no todo el virus, a algo que me lo detecte, y esto como un cassette de embarazo dice positivo o no. Y unas pruebas serológicas donde yo detecto la respuesta inmunológica como tal, o sea, anticuerpos, que bien puede ser una ELISA o bien puede ser un test rápido, pero en últimas lo que estoy detectando es exactamente lo mismo, anticuerpos. Importante pues recordar que los virus, muchos de ellos son inmunoprevenibles, está el rotavirus, poli, influenza, varicela zoster, varicela, hepatitis A, VPH, hepatitis B, sarampión, parotiditis o paperas, rubiola, está la triple viral, y pues COVID-19. Ya en cuanto a los hongos, pues la micología es la rama que estudia los hongos, y acá encontramos que los hongos son eucariotes, pues tienen ribosoma, tienen núcleo, tienen mitocondrias, tienen varios carbohidratos complejos como son la quitina, el glucano, el manano, y la cosa que quizás más importante de ellos es que tienen ergosterol, que compone la membrana celular de los hongos, y es muy parecido al colesterol, y es un sitio de acción importante para los antifúngicos. Ya en cuanto a la morfología, entonces debemos pensar que unos son unicelulares y otros pluricelulares. Los unicelulares son las levaduras y los pluricelulares son los mohos. Entonces, en los pluricelulares, en los mohos, que tienen en general más quitina que glucano y manano, encontramos los micelios, y los micelios están formados por hifas. Esas hifas pueden estar septadas o no septadas, y las levaduras, que están formadas por glucano y manano principalmente, pues la forma que encontramos son conidias, esta toda redonda, o blastoconidias con, digamos, con la otra bolita al lado. Bueno, en las levaduras hay otras morfologías, son formas de reproducción sexual asexual típicas de las levaduras, y acá están las blastoconidias, las artroconidias, las esferulas y las endosporas. Hay unos hongos que son dimórficos, y entonces ellos dicen mold in the cold, yeast in the beast, y entonces básicamente es que son levaduras afuera del cuerpo humano, y sí, levaduras en el cuerpo, ahí estoy confundida. Sí, creo que son levaduras afuera, estoy confundida, no me acuerdo. Dale, David, no tengo ni idea, no me acuerdo. Sí, tranqui. Eso es como para los dimórficos, o sea, Sí, que es como que pueden estar en cualquiera de los dos estados. Entonces, un hongo que en el exterior se encuentre como un micelio o como ¿cómo se llama esto? Bueno, un micelio, IFA, IFA, pseudoIFA. sí, una hifa, correcto. Cuando se mete en el cuerpo de alguien y se vuelve patologizante, se vuelve una levadura, porque pues beast es como bestia, como persona, como animal, y mold perdón, y cold es como si estuviera afuera. Pero, ¿qué pasa? Hay unos que funcionan al revés, entonces ahí pues pusiste muy bien la cándida, como que la cándida en la piel nosotros la tenemos como levaduritas, pero la cándida cuando hace su patologización, ella saca pseudohifas, entonces la mayoría funcionan así, pero no todos funcionan así. La cándida, por ejemplo, es una de las que funciona al revés. Exacto. Entonces, como les dijo David, son inicialmente, particularmente, por ejemplo, blastomices, histoplasma, coccidioides son micosis sistémicas, y Sporotrix es subcutáneo, y afuera del cuerpo son hifas, micelios, y entran como levaduras, y la excepción es la cándida, que es una levadura que pasa a ser una hifa pseudoseptada. Listo. Entonces,
¿Qué pasa acá? Que cuando las bacteriólogas las ven al microscopio, ellas pueden saber de una vez viéndolos qué tipo de hongo es. Entonces, por ejemplo, la hifa no aceptada con ángulo de 90 probablemente sea un mucor. La hifa aceptada con ángulo de 45, un aspergillus, y la cándida, pues, pseudohifa, en esférulas y en endoesporas, un coccidioides, y la blastoconidia, un blastomyces. Entonces, acá, por ejemplo, la cándida al microscopio tiene conidias, blastoconidias y pseudohifas. Ya en cuanto al diagnóstico, en general es el KOH, el hidróxido de potasio, y eso es en piel, en uñas, y o el tejido que uno quiera hacerlo. Y básicamente lo que hace el KOH es degradar el tejido y dejar las hifas y las levaduras. Entonces, si nos reportan conidias o blastoconidias, pues es una levadura; si es una hifa aceptada, moho; y si es una hifa pseudoaceptada, pues una cándida. Ya en cuanto a las infecciones, entonces, pues estas micosis pueden ser o superficiales o sistémicas. En las superficiales quise traer de ejemplo dos. Entonces, estas en general necesitan humedad, maceración, un traumatismo, una ruptura del tejido, y encontramos la tiña versicolor o la pityriasis, que está dada por la malacesia, que es una levadura. Entonces hay cambio acá en el color de la piel. Ya en cuanto a la dermatofitosis, que es tricofiton, microsporum, epidermofiton, pues tricofiton siendo de piel, pelo y uñas, microsporum siendo de pelo y piel, y epidermofiton siendo de uñas y piel, pues generan las tiñas. Entonces esto es tiña unguium, tiña capitis y tiña pedis, creo que es, si no estoy mal. Ya en cuanto a las sistémicas, pues estas están asociadas a inmunocompromiso y en general causan infección pulmonar. Entonces tenemos en las sistémicas, que es importante, que son pues los que ya les había nombrado, que eran los hongos dimórficos, y en blastomyces encontramos que pues se asocia a contacto con madera podrida; en histoplasma pues se encuentra en la tierra con heces de palomas o murciélagos; la infección se asocia a limpiar gallineros o explorar cuevas; la forma asintomática aguda ellos lo describen como un fungus flu, y se disemina en pacientes con SIDA. En coccidioides, pues una infección sistémica en pacientes con SIDA o inmunocompromiso puede diseminarse en el tercer trimestre del embarazo y se asocia a eritema nodoso y artritis. Ya en cuanto a infecciones oportunistas, pues traje estas dos: cándida y neumocistis. El cándida, que pasa de levaduras a hifas pseudoceptadas en 37 grados, y particularmente cuando hay invasión de tejidos, y hay unos factores que predisponen a la infección, como el uso de antibióticos, el inmunocompromiso, SIDA, vaginitis puntualmente en mujeres que tienen diabetes mellitus, endocarditis en usuarios de drogas intravenosas, infección subcutánea en niños, en pacientes con obesidad, y el uso de guantes de goma. Y ya neumocistis giroechi, pues es una causa de neumonía en pacientes con SIDA, sobre todo. Y el cuadro clínico consiste en fiebre, disnea, tos, esputo y unos rayos X con un patrón infiltrativo en parche. Bueno, en cuanto al tratamiento, no quiero, digamos, ahondar en ninguno, pero sí les dije antes que el ergosterol hacía parte de las membranas de los hongos, y evidentemente es uno de los, digamos, uno de los medios por los cuales el tratamiento funciona. Y es, por ejemplo, en los azoles, bloqueando la formación de ergosterol. Y ya en cuanto a parásitos, pues esta clasificación es si son protozoos o metazoos o gusanos. Entonces acá pueden ser o unicelulares o pluricelulares. Tienen formas diagnósticas; particularmente los protozoos son quistes y trofozoitos, y los metazoos pues huevos o gusanos. Y las células que se elevan, típicamente en los protozoos, los neutrófilos, y en los gusanos, los eosinófilos. Entonces eso de que en todos los parásitos son los eosinófilos, pues no. En los quistes son la forma inmóvil, y los trofozoitos la forma móvil, y en general muchos de nosotros probablemente en estos países en vía de desarrollo estamos infectados, y estamos infectados con quistes. Entonces no tenemos la forma clínica, pero pues sí somos unos buenos reservorios de estos parásitos. Y ya el paciente con diarrea, el paciente enfermo, pues es el paciente que tiene trofozoitos y que muy probablemente se le pida un coprológico y los encuentre ahí. Ya en cuanto a esta clasificación, pues la clasificación de los protozoarios se da a partir del organelo de locomoción. Entonces los rizópodos lo que tienen es un organelo como tal,
los ciliados tienen un cilio, los mastigóforos tienen un flagelo y los apicomplexos son intracelulares. Y entonces acá está el Cryptosporidium, también está en los Plasmodium para malaria, también está, creo que sí, también está Trypanosoma para Chagas. Y ya en los metazoarios, pues estos tienen un aparato de actina y miocina, y entonces los helmintos, pues son los gusanos redondos, y los platelmintos son los gusanos planos. Se dividen en dos, un cestodo que tiene la cabeza bien desarrollada y un tremátodo con un aparato digestivo bien desarrollado. Entonces ya en cuanto a los helmintos, quise traerles algunos, bueno, los más frecuentes y también los que aprendemos cuando pasamos por quinto. Entre esos, el trichuria, que es el causante de la tricolocefalosis y se transmite vía fecal-oral y solo hace un ciclo gástrico, la transmisión es de humano a humano, y el gusano adulto se queda en el ciego. Causa trauma ligero por ruptura del tejido, pero quizás lo más como remarkable de todo esto es el prolapso rectal y pues la disentería y la diarrea como tal. Ya en la oxiuriasis, importante que esto se transmite vía fecal oral, pero sobre todo esto es ano, mano, boca o asociado a nicofagia. Y este también solo tiene ciclo gástrico. Y lo que pasa con esto es que los huevos que produce la hembra tienen una sustancia gelatinosa muy adherente que causa prurito anal y en últimas también causa vaginitis en las niñas, pues por la proximidad. No se eliminan los parásitos en las heces, sino que se quedan pegados a esta sustancia gelatinosa y el diagnóstico se hace con una cinta de Graham, que es básicamente una cinta que se pega pues a las nalgas y al ano de los niños y que pues evidencia la presencia de los oxiurios. Ya en las cariasis, esta también es vía fecal oral, tiene fase respiratoria. Esto quiere decir que puede dar un síndrome de Loeffler que consiste en tos, expectoración, eosinofilia, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, y pues esta larva lo que hace es madurar en el pulmón. Puede generar obstrucción mecánica, entonces los gusanos salen por el ano o se quedan en el hígado, los testículos, y al final, por aumento de solutos en el lumen gastrointestinal, pues terminan produciendo diarrea. Ya en cuanto a la unciniariasis, pues también tiene ciclo respiratorio, entonces también puede causar síndrome de Loeffler, que como ya les conté es tos, expectoración y eosinofilia. Y su vía de transmisión es por larvas que penetran la piel donde dejan un eritema. Entonces tiene una cabeza con dientes y toma la hemoglobina, entonces una causa de anemia ferropénica, además de heces con sangre o melenas. No activa la cascada de coagulación al chupar la sangre porque tiene un factor que inhibe el factor 10. Y ya en la estronquilodiasis, esta entra por la piel, también tiene ciclo respiratorio, entonces también puede hacer síndrome de Loeffler y también puede haber entrada por la vía oral. El huevo es de vida extremadamente corta, entonces siempre están las larvas como forma diagnóstica. También puede penetrar otros tejidos y este es frecuente en pacientes con VIH positivos, con VIH, pero pues también parasita a individuos inmunocompetentes. Ya en los gusanos planos, en los platelmintos, tenemos la tenia, que la tenia saginata se encuentra en ganado vacuno y la tenia solium se encuentra en cerdos. Esta es una tenia larga. Los huevos, digamos, al microscopio no se pueden distinguir de la saginata, pero si invade el sistema nervioso central, pues causa cisticercosis. Y ya el difolobotriasis, que el Difolobitum latum y pacificum, son tenias sobre todo del sur de Sudamérica, se alimentan de vitamina B y pues son una causa importante de anemia megaloblástica. Entonces, para los helmintos como tal, tenemos huevos, larvas y gusanos. Y ya en cuanto a los protozoos, pues tenemos varios. Muchos de ellos también causan, digamos, un cuadro gastrointestinal. Y entre estos está la entamoeba histolítica, que es la causante de la amibiasis y que pues, puede causar desde diarrea leve hasta disentería grave. Pueden haber manifestaciones extraintestinales como un absceso hepático y la transmisión es fecal-oral. También está el Balantidium coli, que es raro, pero se ve en pacientes con patologías de base o compromiso de vellosidades intestinales y causa una diarrea autolimitada. El Blastocystis hominis es aparentemente inocuo y si el individuo se parasita con un mayor número de parásitos, pues genera diarrea. Y el Cryptosporidium parvo, que es típicamente la diarrea del inmunodeprimido, inmunocomprometido, sobre todo asociado a VIH, y pues que es un parásito intracelular, o sea,
dentro de la clasificación que les mostré antes. Esta de acá es un apicomplejo. Entonces, también está la forma que les mostré, quistes y trofozoitos. Y también quise traer un apartado de los apicomplexos con malaria, leishmaniasis y chagas. En malaria, el parásito es el Plasmodium. Hay varias especies en Colombia, entre estas malaria, pues Plasmodium falciparum y Vivax. Es transmitida por el vector Anopheles, se reproducen los eritrocitos y como pues tiene un ciclo de reproducción, pues genera una fiebre terciaria. Cada 3 días los pacientes hacen fiebre. Ya en cuanto a leishmaniasis, pues son protozoos del género Leishmania. Tiene varias formas, entre estas cutánea, visceral, mucocutánea. Son vectores del género Lutzomia, aunque también se les conoce como palomilla. Y entonces en la cutánea deja una mácula eritematosa más una cicatriz. En la visceral pues genera hepatoesplenomegalia y en la mucocutánea provoca la destrucción parcial o completa de las mucosas. Esto puede ser nariz o boca en general. Y ya Chagas es causada por el Trypanosoma cruzi. La infección ocurre con las heces del vector, es decir, el vector chupa la sangre, se infla, defeca y las heces traen el tripanosoma. Se transmite por el triatomino, o también le dicen chinche o pito, y se presentan 2 etapas: aguda, que muchas veces es asintomático, y el cuadro clínico es inespecífico porque pues, se presenta fiebre, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, y muchas veces es leve, aunque muchos pacientes que llegan infartados siendo jóvenes pueden ser, bueno, en zonas endémicas muy probablemente uno va a tener en su mente un diagnóstico como Chagas. Y ya en cuanto a la enfermedad crónica, pues causa cardiomiopatía y megasófago y megacolon. La cardiomiopatía es la que más encontramos acá. Megasófago y megacolon son típicos del Suramérica o el sur de Suramérica. Bueno, entonces, como les había contado, causa una fiebre terciaria. Entonces acá tenemos Vivax y Falciparum, acá están los patrones de la fiebre. En leishmaniasis encontramos esta que es la mucocutánea, que destruye el septo nasal, las mucosas. Tenemos la visceral con el niño, y entonces se agrandan los órganos de una manera increíble. Y ya la cutánea que deja las lesiones como la que vemos en la foto. Y ya en esto, a la izquierda tenemos el triatomino y los parásitos, el tripanosoma. Y a la derecha tenemos los plasmodium en los glóbulos rojos. A la derecha tenemos malaria. Entonces, el diagnóstico para los gusanos, o sea, para el mintos y platelmintos, es el coprológico. Quistes, trofozoitos y huevos es lo que esperamos encontrar. Como les dije, trofozoitos sobre todo en pacientes con el cuadro clínico como tal. También podemos hacer una gota gruesa o un frotis de sangre, esto en pacientes con malaria o con Chagas. La serología, que es útil en Chagas crónico, y también es útil en leishmaniasis visceral. El raspado biopsia, útil en leishmaniasis cutánea o mucocutánea, y la prueba rápida que también está disponible para leishmaniasis visceral y para malaria. Ya por último, el tratamiento, pues no quise extenderme mucho en eso, pero sí quise hablar de la ivermectina, que en realidad para su uso como tal es para el tratamiento de Ascaris y Trichuris, y lo que hace es activar los canales de cloro asociados a la membrana neuromuscular ligados al glutamato, y en últimas lo que genera es una parálisis muscular tónica del parásito que hace que se desprenda la mucosa para poderse eliminar. También detiene la ingestión de nutrientes, tiene alto metabolismo hepático y vida media alta. Y ya, eso es todo. No sé si tengan preguntas. Súper, Laura, la verdad, muy chévere. Me encantó sobre todo la parte de parásitos, me parece que lo resumiste un tema larguísimo en una parte súper cortica, me pareció muy bueno. Y tenía una pregunta como para el público de algo que siempre me parece súper chistoso, como de hongos. Como que, ¿quién sabe, quién se acuerda de la memotecnia o quién conoce la memotecnia? Pon la diapositiva ¿de qué? De IFAS. Acá, No, atrás, 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 atrás.
Es que no sé es que las estoy pasando y puede que no las estés viendo. No, es la que dice, es donde está el Aspergillus. El aspergillus, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Ahí. ¿Quién se sabe la memotecnia que pone Kaplan para el tratamiento del Aspergillus? ¿Quién se acuerda? Que tiene que ver con la B. Bueno, entonces Kaplan tiene una memotecnia súper buena. Kaplan está lleno de memotecnias y de vainas súper curiosas. Cuando uno vea una IFA que está septada con ángulos de 45, vean que el dibujito es como una B, o sea, uno ve que él hace como Bs corticas. Entonces, cuando uno ve eso, uno sabe que es Aspergillus y que el tratamiento es voriconazol, porque comienza por B. Entonces, Aspergillus V voriconazol. Entonces, es una memotecnia súper buena para que la tengan en mente. Me parece súper chévere. Y nada, pues no sé, me encantó. Yo les quería proponer a ustedes y les quería preguntar, pues ahorita que vimos como este primer ciclo como de microorganismos básicos, ¿qué les parece si hacemos la próxima sesión antes de empezar como la sesión como tal, el caso, que creo que la siguiente, si no estoy mal, es cardiovascular, ya no me acuerdo, pero ya miro cuál es. Antes de que inicie, ¿qué les parece si la próxima sesión hacemos un Kahoot y participan, hago un censo de los que estén en primeros semestres, porque pues la idea es que no haya pasado por quinto, porque estos son como conceptos básicos para que todos entendamos las charlas, y el ganador pues se gana un premio. ¿Qué les parece si hacemos eso para la próxima sesión? A mí me parece buenísimo, no sé qué piensa el resto. ¿Cómo así? O sea, si ya pasé quinto, no me puedo ganar el premio. Pero vamos a hacer después, pero porque cuando haya casos clínicos, porque es que la idea de estas primeras dos charlas es que todos quedemos como en el mismo, pues va a ser como preguntas sobre bacterias como súper básicas. Y estas preguntas sobre virus, sobre hongos y sobre parásitos y tenerlos todos en un Kahoot, como para que tengan todos como súper bien los conceptos. O la otra opción es que hagamos uno un poquito más complejo donde todo el mundo pueda participar. ¿Qué opinan? A mí me parece súper que lo dividamos. Ok. No sé qué piensa el resto, pero a mí me parece súper que lo dividamos. Pues podemos hacer dos. Podemos hacer uno como de primero a quinto y el otro como de quinto para arriba. Me gusta. ¿Les parece? A mí me parece mejor esa idea de dividirlo en dos, porque igual que los de primero y de quinto y cuarto, todos participen en el segundo para que vayan viendo y vayan aprendiendo. Eso, súper, me parece. Listo, no sé quién más tenga preguntas o comentarios que quiera hablar. ¿Qué tal les ha parecido la dinámica? Bueno, no. Entonces, no sé más. Les agradecemos mucho. Laura, en verdad espectacular. Muchas gracias. Y nos vemos. Yo les estoy mandando, es que en Nimic no me han autorizado bien como el cronograma, entonces la verdad estamos como en el aire. Entonces estas dos las hice ahí como por ir adelantando, pero si no estoy mal, la próxima semana tenemos la otra, si nos la autorizan, que creo que es la de infecciones cardiovasculares. Y ahí ya tendremos caso clínico y toda la vaina y pues haremos los Cahoots. Entonces que tengan un muy buen fin de semana y nos veremos. Que estén muy bien. Vale, chao. Chao. Muchas gracias, chao.